Si tienes cierta edad, probablemente recuerdes esta historia. Durante años fue una de esas historias que viajaba de boca en boca por Latinoamérica. Algunos la escucharon en México, otros en Colombia, Perú, Venezuela y otros países más. La historia siempre cambiaba un poco, pero había algo que permanecía igual. Un hombre apareció en una discoteca, y quienes estuvieron allí aseguraban que no era un hombre normal. Hoy quiero contártela nuevamente, porque quizás la escuchaste hace muchos años y tal vez ya habías olvidado cómo terminaba. Según los relatos de quienes estuvieron supuestamente aquella noche, la discoteca estaba completamente llena. La música sonaba a todo volumen, las luces recorrían la pista mientras decenas de personas bailaban. Todo parecía una noche normal, hasta que algunos asistentes comenzaron a notar a un desconocido entre la multitud. Nadie recordaba haberlo visto entrar. Era joven, elegante y, según varias personas, increíblemente atractivo. No parecía estar allí para beber ni para reunirse con alguien. Simplemente caminaba entre la gente, observando, hasta que finalmente, decidido, se acercó a una joven que estaba bailando. Comenzaron a conversar y poco después ambos estaban en medio de la pista. Al principio nadie les dio importancia. Era una discoteca. La gente bailaba con desconocidos todo el tiempo. Pero quienes estaban cerca comenzaron a notar algo raro. La joven parecía cada vez más incómoda. Miraba al hombre, después miraba hacia abajo y volvía a levantar la cabeza, como si hubiera visto algo que no lograba comprender, hasta que ocurrió. La joven lanzó un grito. Un grito tan fuerte que varias personas dejaron de bailar inmediatamente. Algunos asistentes aseguraron haber visto entonces aquello que había provocado su reacción. El hombre tenía unas piernas extrañas y en lugar de pies humanos parecía tener pezuñas. En cuestión de segundos el ambiente cambió completamente. La música se detuvo. Algunas personas comenzaron a correr hacia la salida. Otras se quedaron paralizados observando la escena. Y entonces las luces se apagaron. La discoteca quedó sumergida en una oscuridad absoluta. Se escuchaban gritos, personas empujándose, mesas cayendo, gente intentando salir desesperadamente del lugar. Nadie sabía dónde estaba aquel desconocido, y cuando las luces volvieron, simplemente había desaparecido. La joven se encontraba en el suelo y varias personas acudieron para ayudarla. Según algunas versiones, había perdido el conocimiento. Otros relatos hablan que aquella chica había fallecido mientras botaba espuma por la boca. Sin embargo, en todas las versiones había una pregunta que nadie respondía: ¿dónde había ido el hombre? Se revisaron las pistas de baile, se buscó en los baños y también en los alrededores del lugar, pero nadie lo encontró. Fue entonces cuando comenzó a extenderse el rumor. Aquel desconocido no era una persona, era el diablo. Había entrado a la discoteca con apariencia humana y había bailado entre todos sin que nadie sospechara nada, hasta que esa joven descubrió lo que realmente era. Con el paso de los años, esta historia comenzó a hacerse cada vez más conocida. Para mediados de los años 2000, ya circulaba ampliamente como una de esas leyendas que muchos recordaban haber escuchado alguna vez, aunque nadie pudiera ponerse de acuerdo sobre dónde había ocurrido realmente. Con cada nuevo relato aparecían pequeños cambios, pero la esencia permanecía intacta. Una joven había danzado con el diablo. Una de las versiones más populares se dice que ocurrió en Nuevo León, México, donde se hablaba de un misterioso hombre que habría aparecido en una discoteca en los años 90. La historia conservaba prácticamente la misma esencia y comenzó a formar parte de los relatos de terror que circulaban entre jóvenes de aquella época. En Colombia, la versión más conocida está relacionada con una noche de Jueves Santo. Algunas fuentes sitúan el relato a finales de los años 80 y otros durante los 90, por lo que nunca quedó establecida una fecha exacta.
En esta versión, el detalle que más se recuerda es que, después del encuentro, los asistentes habrían salido desesperadamente del lugar y que incluso algunos vehículos no podían encenderse. En Perú, sin embargo, la historia se sitúa alrededor del año 2006. Algunos vecinos aseguraron que ocurrió durante una celebración en Viernes Santo y que el relato llegó a hacerse tan conocido que terminó asociado al cierre del establecimiento donde supuestamente ocurrió. Sin embargo, la fecha exacta y las circunstancias nunca pudieron comprobarse. 3 épocas diferentes y prácticamente la misma historia. ¿Fueron simples coincidencias o podría tratarse de un mismo relato que sigue un extraño patrón? Eso es quizás lo más curioso de esta leyenda, porque mucho antes de que existieran las redes sociales, este relato encontró la manera de llegar a muchas personas. Y aunque nunca se ha podido demostrar que todo aquello ocurrió realmente, consiguió algo que muy pocas leyendas logran: sobrevivir al paso del tiempo.